Una presentación de Estrella Matutina. Video para la gloria de Jesucristo. Cayetano Bonilla Mateus, así entré al seminario, al menor, a tercero de bachillerato en 1954. Sin muchas intenciones de continuar, tal vez como una aventura. Pero al terminar ese tercero de bachillerato, ya el Señor estaba haciendo su tarea en mi corazón. Y ya en 1955 ya decidió a seguir contra viento y marea, porque la vida que había llevado en Chiquinquirá pues no era así muy sana, que digamos, pero el Señor sabe cómo y cuándo y para qué lo va a hacer, a guiar. Hoy cuando vi el Centro Social San José, dije, ahí yo comencé mi seminario, que antiguamente había sido el colegio de la Presentación, pero cuando estrenaron ese edificio, el seminario menor comenzó ahí. Y en el 1957, en julio, esas vacaciones fueron para hacer el trasteo del menor a este seminario ya nuevo. Nos tocó arreglar todo, los dormitorios, el comedor, los salones, la capilla, y aquí terminamos nuestro bachillerato. De aquí pasamos al mayor, al San José, éramos 12, los 12 apóstoles. De esos 12 apóstoles solo nos ordenamos 2, Carlos Segura y yo, y después de mucho tiempo quedó únicamente yo. Ejerciendo el ministerio. Ejerciendo, sí, los demás están en sus debidos quehaceres y preocupaciones. La mía, que seguramente al comenzar era la más oscura, ahora parece que la ocasión más clara, no por mis méritos, sino precisamente por la gracia de Dios, que Él es el que lo guía a uno. Si uno es dócil, si es obediente, y a lo largo de la vida no se suelta de la mano de Dios, Padre bondadoso. Ha sido una historia muy interesante. Hoy cuando nos presentaban las metas, la tercera, después de los desafíos, las respuestas, siguen los procesos, ¿no? Para mí eso no es nuevo, porque desde que nos aliamos las hermanas de la Presentación y yo para atender la pastoral en Tausa, ya entendimos que ese era el camino. No bastaba descubrir una necesidad, un vacío y buscar una respuesta. Había que organizar todo un proceso. Contra viento y marea también, porque ninguno de mis compañeros ni el obispo estaban muy de acuerdo en que la preparación para todo lo que es la vida sacramental debería responder a un proceso, sino que eso la gente no se aguantaba, que eso era muy difícil, que la gente no entendía, que algunos compañeros decían, es que los campesinitos no entienden, esa gentecita no se puede someter a eso. Y yo no estaba de acuerdo, porque no son los campesinitos ni la gentecita, son los ciudadanos del campo, es la gente como nosotros, que viven en otra parte, pero tienen las mismas capacidades, y si se les brinda la oportunidad, surgen. Y comenzamos en 1973, en Tausa y Sutatausa, toda esa lucha. No vuelve a haber bautismos, ni confirmaciones, ni primera comunión, ni matrimonios, hasta tanto que cada uno identifique su iglesia católica,
quién es su iglesia católica, con quiénes la forman, qué sector de la vereda está comprometida con ustedes y ustedes con ellos, quién va a recibir al niño en su casa, qué tipo de hogar le van a brindar. Y con todos esos interrogantes a trabajar en la elaboración del esquema de las catequesis. El Instituto Monseñor Piñeros estaba comenzando y fue una ayuda maravillosa para nosotros. De aquí el instituto iban a Tausa y a Sutatausa a atender a los que estaban respondiendo de las diversas formas de colaboración parroquial. En ese tiempo los responsables de los grupos veredales eran responsables, no decíamos líderes ni promotores, nada de eso, responsables. Formarlos en Sagrada Escritura, en lo que se podía. Y luego los catequistas. En Tausa llegamos a tener 80 catequistas para los diferentes niveles, porque el proceso de catequesis comenzó por la nivelación. Yo me hice un interrogante, si para la ciudad, antes de la primaria y kinder, hombre, ¿por qué aquí en el campo no puede haber también una atención a los niños? Entonces, primer nivel, segundo, 7 niveles de catequesis. Cuando comenté yo eso en reunión de vicaría y después de diócesis, todos el grito en el cielo, que eso era imposible. Era un imposible para todos. Pipa, otra pregunta es, ¿cómo se siente ahora de sacerdote? Porque su ministerio actualmente, ¿cómo lo vive? ¿Qué perspectivas nuevas tiene? Después de tantos años de dejarme guiar por el Señor y de tanta lucha personal, porque mis habilidades, mis capacidades no son las óptimas, pues yo me siento muy contento porque estoy todavía ejerciendo por la gran misericordia de Dios. El Espíritu Santo, si uno no se opone, lo lleva a donde uno debe llegar. Como el Señor Jesús dijo que estaría o estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ahí vamos. Y ese Señor Jesús, para mí, ha estado en los fieles, tanto de Ubaté en mi primer año de ministerio, luego en Junín, después en Claraval y los 25 años de Tausa y Sutatausa, y ahora los 9 ya en el Divino Salvador de Cucunubá. A Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre, yo lo siento en la comunidad, en los matrimonios, en los catequistas, en los estudiantes, en todas las personas que realmente demuestran su preocupación por el Señor. Y voy, como decía ayer el salmista, creo, como en alas de águila, ¿no? Sobre las alas del águila. Y ahí vamos. Y una última pregunta. ¿Cómo ha sido la pastoral vocacional? Porque han salido algunas vocaciones de Tausa y ahora... Sí. Yo no me explico, porque yo decirle a algún muchacho directamente, ¿por qué no te vas para el seminario? Yo nunca lo he hecho. Me han acompañado en todo, en el colegio, en las salidas a las veredas, en los paseos, por supuesto, en la liturgia, que es lo más importante de la vida parroquial. Y más bien ellos me han dicho, quiero ir al seminario. Y mi primera respuesta ha sido, eso es para guapos, porque para poder entrar al seminario hay que pelar muchos cocos. Y los muchachos se animan, que necesitamos tal o cual ayuda, la conseguimos. Pero lo básico es que el joven decida escuchar la llamada de Dios, que las ayudas en todo sentido, intelectual, económico, familiar, cultural, todo eso va llegando. Ahí sí que
buscad primero que todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás llega como lógica consecuencia. Padre, ¿cómo se llama? Un poquito de historia. Buenas noches, mi nombre es Alejandro, soy de acá de Zipaquirá, tengo 21 años. Mi familia se compone de 5 personas, tengo 2 hermanos menores, yo soy el mayor. Salí del Instituto Técnico Industrial, estudié mi bachillerato y ahora me encuentro estudiando en el Seminario Mayor. Cuéntanos un poco de su infancia. De mi infancia, pues toda mi vida he estado aquí en Zipaquirá desde muy niño. Mi niñez pues la he pasado al lado de mis padres. Estudié toda mi primaria en un colegio que se llama El Sagrado Corazón de Jesús y yo creo que fue pues una infancia normal. ¿Cómo nació su relación con la iglesia? ¿Hubo juveniles o amistad? Mi relación con la iglesia, pues la verdad, hace muy poco tiempo. Yo diría que hace más o menos como algunos 3 años. No ha sido siempre, ¿sí? Aunque mi familia es católica, pues yo siempre pues había permanecido un tiempo un poco reacio a las cosas de Dios, ¿sí? Tal vez por el ambiente juvenil que vivía en aquel entonces. Y pues después me acerqué a un grupo de oración de acá de Zipaquirá por alguna novia que yo tuve. Y yo creo que ahí me fui interesando un poco más por la vida religiosa y empecé a participar en los grupos juveniles, en misiones, estar un poquito más comprometido con la iglesia hasta llegar a comprometerme más con la vocación a la que el Señor me llama. ¿Qué va de su familia? ¿Qué va de sus padres, de sus hermanos? Mis hermanos y mi familia. Bueno, pues mis padres, mi padre trabaja él hace tours, él viaja por el país y es el trabajo de él. Mi madre pues en la casa. Ambos son muy jóvenes. Yo soy el mayor de mis hermanos. Mis otros 2 hermanos están estudiando también en la industrial del colegio donde yo salí, de mi bachillerato. Y mi hermano, el menor, tiene 14 años, está en la tuna del colegio, le gusta mucho la música, toca guitarra. Mi otro hermano pertenece ahorita a un grupo juvenil, le gusta mucho los deportes extremos, monta mucho patineta y ambos son buenos hermanos, la vamos muy bien. Y en general con mi familia pues no sé, aprovecho mucho los momentos cuando estoy con ellos, ya que pues no siempre tengo esa oportunidad. ¿Cómo fue su llegada al seminario? Es decir, ¿qué cambios tuvo? Mi llegada al seminario, pues yo creo que eso surgió en el Jubileo 2000. Yo estaba en el Jubileo de los Jóvenes que fue en la Catedral con Monseñor Jorge Enrique Jiménez, y entonces al finalizar la Eucaristía pues yo me acuerdo que él preguntó y nos dijo a los jóvenes que estábamos allí en ese entonces que el que sintiera algo en su corazón que lo motivaba a comprometerse un poco más con Dios, pues que pasara al frente. Entonces pues a mí en ese entonces pues me dio un poco de miedo, porque yo pensé que tal vez al seminario solamente entraban los santos o personas, no sé, muy especiales. Entonces pues yo no pasé al frente, y después ya cuando todo el mundo estaba saliendo pues me presentaron al padre Ignacio y le comenté que pues que yo pues mi vida era esta y pues sentía eso, pues que qué podía hacer.
Entonces, pues él sí muy atento llegó y me dijo que venga a un retiro que quedaba en el seminario y que el otro año miramos para entrar. Y entonces, pues yo pues quedamos de vernos en el retiro, pero al fin y al cabo pues yo decidí no ir al retiro y empezar todo el proceso vocacional durante un año para discernir bien si era mi vocación o no. Y durante todo el año pasado estuve haciendo mi proceso vocacional en retiros, en misiones, en encuentros, y eso me sirvió muchísimo. La compañía del Padre Ignacio y de muchos sacerdotes que me ayudaron a discernir la vocación. Y hubieron varios de pronto obstáculos, pero yo digo que fue muy edificante todo el proceso que viví. Antes de entrar al seminario, pues estuve trabajando. Yo estuve trabajando 2 meses en Peldar. Me ayudó un poco también para recoger un poco de fondos económicos para poder pagarme aunque sea la matrícula y luego empezar pues mi proceso de seminario, que es el que estoy viviendo ahorita, y muy contento y muy feliz de lo que hago. Bien, ¿sus amigos qué le dicen? Mis amigos, Compañeros que no se encuentran. los compañeros de afuera. Bueno, pues es un chiste porque cuando empecé a entrar en los caminos de Dios, pues no falta, ¿no? Que uno pasa por los billares y comienzan a burlarse, alabaré, entonces todo el mundo burlándose, porque uno cambia de vida y ya no es el mismo mundo en el que vive antes, y todos pues quisieran que uno siguiera allá, pero no es lo mismo. Mis amigos son muy sorprendidos porque yo ahora soy una persona muy distinta a la que era antes, y ellos pues así como quien dice, no las creen, no creen que yo haya tomado este estilo de vida, y menos creen que yo pueda ser feliz estando acá. Entonces pues a veces critican, a veces juzgan, a veces se burlan, ¿sí? Pero en medio de eso, pues yo creo que lo más grande pues ha sido la alegría que el Señor le da a uno de estar en los caminos de Dios. Es el mayor testimonio que uno le puede dar a un compañero que es de su misma edad y que ha tenido varias experiencias con uno. Entonces, pues la alegría de estar en los caminos de Dios. ¿Un mensaje para los jóvenes? Un mensaje para los jóvenes. Pues a todos los jóvenes que estén detrás de las cámaras, quisiera decirles que Jesús los ama muchísimo, que así como son, así tal cual y como son, el Señor los ama muchísimo y ha dado su vida por ustedes en la cruz. Y Él en este momento les pide que abran su corazón y que lo dejen entrar, que no importan los prejuicios, no importa la gente, no importa el futuro o lo que vaya a pasar, solo dejemos que Dios entre en nuestro corazón, entre en su corazón, en el corazón de todos, y dejémonos llenar de la alegría de Dios. Yo me llamo José Gabriel Torres. Historia de su tierra. ¿De mi tierra natal? Mi tierra es hermosa, es fría. Mi tierra es Villapinzón, Cundinamarca. Allí nací hace, tengo que decir los años, como 31 años. Y es Villapinzón, allí me formé y allí crecí en una familia de 7 hermanos, mi papá y mi mamá, 9 somos, una familia muy bendecida por Dios. Cuéntame algo de la familia, de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de sus primos. Bueno, es una familia muy, pues numerosa más o menos, no como paisas, pero sí somos de verdad una familia muy especial, muy bendecida por Dios. Somos 2 hijos sacerdotes, el mayor, yo soy el tercero, y los demás son pues casados algunos, solteros otros, formados en una familia bonita, de grandes valores cristianos, morales, humanos,
Y gracias que a Dios, a ellos soy lo que soy en este día, en estos días. Historias de niños, anécdotas que se cuentan. Ay, de niños, genial. Ay, Señor. No sé si me están hablando, estoy hablando de mi jaca, ¿cierto? Ah, bueno, no sé a quién será, pero yo soy del campo. Anécdota una vez del campo, algunos conocen las romanas, ¿cierto? Con las que pesan, y un día nos pesábamos, terrible, nos pesábamos y en un costal, ¿sí? Y yo estaba mirando a ver cuánto pesaba, porque yo estaba en el costal, y se corrió el coso ese, el piloto, y se devolvió esa varilla. Terrible. Ay, Dios mío, única. Y alguna otra vez en el kinder, pero en un columpio de, ay, ¿eso cuántos años hace? En un columpio de esos como de ángulo, de hierro, ¿sí? Yo estaba empujando a alguien así también, y me llamaron, entonces yo volteé a mirar así, ¡pah! Cuando aparecí en la enfermería del kinder allá, tratando de resucitar. Golpes duros de la vida, ¿no? Bien. Golpes duros. ¿Cómo empezó el proceso vocacional? ¿O cómo fue su relación? Bueno, la familia de por sí, como digo, ha sido una familia muy bendecida en la fe. Entonces siempre muy unidos a los grupos de la parroquia, muy cercanos. Y que el grupo, no, monaguillo sí no fui, pero muy cercano en los coros de Navidad, que en el colegio, que la misa, que esto, que lo otro. El mismo testimonio de mis papás, ¿no? Ellos tampoco han sido catequistas, pero bueno, muy vinculados también a la parroquia. Un muchacho común y corriente, normal en el colegio, en bachillerato, sin vicios más bien, sí, sin vicios. Medio loco a ratos. Un gancho, a ver, sí pensé en el sacerdocio de niño, ¿no? De pronto un poquito en la primaria terminando. Pero ya se fue apagando eso. Sin embargo, siempre el dilema no, sino más bien como la inquietud de servirle a la gente, ¿no? ¿Qué quiere hacer Gabriel? ¿No? Yo quiero servirle a la gente. Bueno, pues sirve el mesero, sirve el zapatero, sirve el... ¿Dónde? Y terminé el bachillerato, hice un año de misión con la Central de Juventudes y bueno, y ahí está, ahí se acabó todo. Bueno, se acabó no, sino bueno, ¿y ahora qué? Entonces resulté estudiando psicología, después trabajé en un juzgado, la secretaria del juzgado fue mi novia, esa parte me gusta. Y después no, después trabajé en una empresa de importaciones, de repuestos, de todo eso. Pero siempre con el anhelo, bueno, yo quiero algo distinto, ¿sí? Y en una muy buena Eucaristía, yo soy muy amigo del padre Nacho García, que es el promotor vocacional en Villa Pinzón, y en una Eucaristía de una Navidad, ahí me tocó pues, ¿sí? Fue cuestión de 3 días para decidir, renuncio a la universidad, renuncio a la empresa, renuncio a todo lo que tenía, y me metí al seminario en cuestión de un mes. De verdad que fue una experiencia que a todos en la casa, a mí mismo me dejó paralizado, pero que sentí la voz de Dios allí, ¿no? Claro, ya tenía, bueno, ya 24 años cuando ingresaba al seminario, pero con todo y todo fue una experiencia bien marcante en mi vida, bien marcante. Y feliz, llevo 1 año y medio, trabajo en Pacho, Cundinamarca, somos 3 allá. Tenemos un programa muy informal allá en la radio, muy bonito, que se llama Los 3 al derecho y al revés, ¿ah? Y es muy informal, hablemos de qué hicimos ayer, a qué vereda fuimos, qué vamos a hacer mañana, así. ¿Sí? Una conversación. Rico, riquísimo, ¿sí? Con el padre Desiderio Orjuela y con el padre Armando Beltrán. Y muy feliz de ser lo que soy y de vivir esta experiencia de Dios. ¿El sacerdocio o de ser sacerdote en el mundo de hoy, en un ambiente como el que vivimos? Bien grande, definitivamente. Ahorita estaba hablando precisamente con algún seminarista y me estaba comentando en el pueblo donde él es originario, la situación de violencia que se vive es terrible, ¿sí? Y yo sé que esto no se va a acabar pronto, que estamos llamados a enfrentar una situación muy grande, muy difícil a nivel de violencia, a nivel de injusticia, a nivel de pobreza, a nivel de
descristianización. Así como hoy nos mostraban un video muy interesante sobre la riqueza de la diócesis en estos 50 años, pero así también vemos que, o yo lo voy percibiendo, que los retos son muy grandes porque la descristianización también es muy grande, muy grande, muy grande. Entonces apenas llevo 1 año y medio de sacerdote. Yo digo, ahí afortunado si tuviera los años que ya tiene el padre Desiderio, lleva 43. Y él dice que bueno, ya lo que le resta quizás será poco, pero no, yo sé que le resta mucho. Ahora aquí uno no sabe, ¿no? Dios sabe cuándo lo llama a uno, pero si a este tiempo, 2002, y con 1 año y medio de sacerdote, yo veo que es muy grande la exigencia en todos los campos, ¿sí? De una evangelización, muy comprometida, muy decidida, muy madura, y para eso, pues, mi reto, formarme, seguirme formando mucho en esta tarea. Dolores de la gente, sufrimientos de la gente, problemas de la gente. ¿Dónde estoy? La desintegración familiar, bien grande, bien grande. Niñitos que lloran, sueltan la lágrima, pues, viendo que su papá y su mamá se separan, o que si no se separan es un infierno completo. Jóvenes que a veces no encuentran sentido a la vida, jóvenes que llevan varios años de graduados, bachillerato, padre, llevamos 3, 4 y empleo nada, y miseria, y ahí, mirando a ver qué hacemos. Viejos abandonados en su lecho de enfermos y sus hijos no se fueron ni más, no volvieron. Son dolores grandes de la gente, ¿no? Dolores la pobreza que abunda y que cada día es más grande. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Merio Bando, vengo de la parroquia de Sueva, Vicaría Nuestra Señora del Rosario. La experiencia sobre mi vida, pues primero que todo somos 5 hermanos en la familia, 3 mujeres, 2 hombres. Yo soy la que estoy acompañando a mis padres. Los demás hermanos se encuentran trabajando en Bogotá. La experiencia que he tenido de mi vida, pues ha sido, en cuanto a la pastoral, ha sido una experiencia muy linda porque Dios a través del tiempo me ha llamado a vivir en comunión con la comunidad, a compartir todas esas vivencias y todas esas diversas situaciones que a uno le pasan en la vida y que lo debe dar a conocer a los demás. Una experiencia, por ejemplo, que me pasó a mí fue que a través de situaciones de enfermedad y de problemas familiares, Dios me llamó a servirle a Él a través de la misión, a través de la catequesis, a servirle a mi párroco, que se llama José Miguel Vargas, que ha sido muy colaborador conmigo y que me ha ayudado mucho y que yo también le he podido colaborar en ese aspecto. Una experiencia que, por ejemplo, tuve fue cómo Dios le hace el llamado a uno a trabajar en la vida de la religión, o sea, la vida de comunidad. Fue que las diversidades, tipos de problemas que uno tiene en la familia, por ejemplo la situación económica y de pronto el salir adelante. Entonces Dios, a través de experiencias de comunidad que uno vive en las diferentes veredas, que uno se hace pobre con los pobres, que a través de ellos empieza uno a valorar más la vida de uno y la de los demás, y que ha sido un proceso de formación permanente que he traído en esa parroquia, que el padre José Miguel Vargas me ha enviado a los diferentes cursos de formación de misioneros, formación de infancia misionera, grupos juveniles y también todo lo que se trata de organización de pastoral en la diócesis, en la parroquia. ¿Qué más preguntas? El pueblo. Bueno, la historia de Sueva. Sueva es un pueblo pequeño, más o menos unos 2.000 habitantes, pongámosle por decir, 2.000 habitantes. Tiene sitios turísticos, tiene las cascadas de Sueva. Tiene 2 plantas a las cuales se les envía energía a las diferentes veredas. ¿Qué
Tiene sitios cercanos ahí como aguas termales de la ribera, pertenecen a Gachetá. Sueva también está conformada por 10 veredas. ¿Las menciono? ¿Las tengo que mencionar? Bueno, las veredas están conformadas por San Francisco, que está dividido en tres partes: San Francisco, Buenos Aires y Santa Rosa. Y son comunidades muy unidas. Esa vereda tiene su capilla, su colegio, hasta 9º grado. Las otras veredas son La Vega, Puente Licio, San José, El Carmen, Nemustén, Amoladero y Potreritos. ¿Algún momento interesante de esas visitas a las veredas? Momentos interesantes. Sí, las visitas a las veredas, pues primero que todo aprenden a conocer las diferentes situaciones, cómo viven las comunidades. Son comunidades muy unidas, que aceptan el mensaje que uno les lleva con mucha amabilidad, con mucha cordialidad. Un mensaje para los jóvenes. Un mensaje para los jóvenes. A ver, yo invitaría a todos los jóvenes a compartir la experiencia de verdad del camino de Cristo en las diferentes situaciones, no importa lo que sea. Lo importante es aceptar ese llamado que Dios nos da a cada uno, sea en el aspecto cultural, en el aspecto religioso, en los diferentes aspectos, y que son formas de verdaderamente como inculcar o dar a conocer esos valores que uno como persona y como joven tiene, y que verdaderamente nos valoremos como jóvenes, y especialmente para las jóvenes, que la situación que hoy vivimos de explotación, que no nos dejemos manipular por lo que nos digan, así que nosotras como jóvenes nos ubiquemos en el puesto, de pronto, ¿por qué no poner como ejemplo a María, modelo y madre, que ella que dio ejemplo hasta el final, sin rendir, sin cansancio? También invitar a los jóvenes a explorar esos valores que uno tiene, pequeños, grandes como sean, y dejar el vicio, que esas cosas nos van a ayudar a salir adelante, y no buscar el vicio, no buscar las drogas, que eso no nos va a llevar a ningún camino, y que al final puede ser destruir nuestra vida y quedar en nada. ¿Y tu familia te apoya o te rechaza? Bueno, acerca de mi familia, es una familia muy religiosa, es una familia que pertenece a una comunidad que tiene religiosos. El que era director de la Clínica San Rafael, el padre Juan de Dios Castillo, él es familiar, es también de la comunidad y también pertenece a mi familia. También mi papá es catequista en la vereda y en la parroquia. Tiene 3 centros de catequesis, al cual le acude bastante personal y ha tenido muy buenos éxitos en esa vereda. Mi mamá, pues el oficio de ella es la casa, pero que también ayuda y contribuye a lo que nosotros estamos realizando como misioneros y como catequistas. También hubo mi hermano Francisco Javier Obando. Él hizo el año de misión joven en el año, no me acuerdo el año exactamente, pero hizo un año de misión joven que le fue muy bien y obtuvo muchas experiencias a través de ese año misionero. Mis otros hermanos también contribuyeron a la misión 2000. En la primera etapa estuvieron colaborando en las diferentes veredas de la parroquia. Mi nombre es Misael Castañeda, soy de la parroquia de Carmen de Carupa. Mis experiencias pastorales son aún desde muy joven, iniciando con la formación recibida en Acción Cultural Popular, con la cual tuve la oportunidad de extender un poquito mi formación básica y sobre todo la necesidad de responder al llamado de la pastoral integral, social y cultural. Con esta tuve la oportunidad de conocer buena parte de mi país. También tuve la oportunidad de trabajar en este instituto catequístico de Zipaquirá,
durante los años 79 y 80, con las cuales complementé un poco más mis conocimientos básicos de pastoral ya a nivel catequético y los que me han servido bastante para el servicio en mi comunidad, en mi parroquia, donde siempre he logrado coordinar con los párrocos de turno, con quienes se han continuado mi formación, tanto a nivel teórica como a nivel práctica. Así que por esto somos frutos de una formación cultural y religiosa y continuamos hoy formándonos aquí en la formación que nos brinda la Asamblea Diocesana. ¿De qué sacerdote se acuerda? Un poquito de historia de los párrocos de edad. Bastante del padre José Vicente Rueda, con quien tuve la oportunidad de compartir todos los 16 años y medio que estuvo allá en mi parroquia. ¿Qué valora de él como sacerdote y como persona? Es un sacerdote entregado de tiempo completo en todo, en conocimiento, en salud, en servicio, en todo bastante sacrificado. También recuerdo bastante allí el servicio prestado por el padre Carlos Salas. Se acuerda también bastante de allá de esas, casi su primera parroquia, que reemplazó al padre que estuvo antes, un padre español, ¿eh? Sí, recuerdo bastante al padre Livino Arjona, español. Él promovió la parroquia a todo nivel y con las organizaciones dadas para todos los integrantes de la parroquia. El caso, como nosotros los jóvenes de ese tiempo éramos integrantes de los marianos, se nos denominaba, con retiros mensuales. También estaba la organización de las Hijas de María, de las Hermanas del Sagrado Corazón, adoradores y los de la Cruzada, que eran los infantiles. Todos estábamos organizados en catequesis tanto a nivel infantil como a nivel adulto. Un poquitico de la historia de Acción Cultural Popular, cómo fue su formación. Acción Cultural Popular, nacida en 1948 y se extendió su formación por todo el país con la promoción de los cursos dados en los institutos de Sutatensa. También eran a nivel básico y a nivel promocional de líderes de acción. La forma como extendía su tarea era con las 5 nociones fundamentales con las cuales se impartía una promoción fundamental integral. Así cogía toda la personalidad del ser humano a su nivel espiritual, cultural, económico, social, deportivo, en todos los aspectos. Y las campañas de mejoramiento, de vivienda, de persona, de tenencia de animales, como el caso de la promoción de las empresas familiares. ¿Qué significa ser cristiano hoy allá en su tierra? Ser cristiano es no solamente asistir y practicar, sino sobre todo vivir, aceptar la palabra de Dios, compartirla y vivirla. La misión allá en Carupa. En Carmen de Carupa se ha venido adelantando, igual que las demás parroquias de la diócesis, iniciando con la misión 2000, que tuvo 3 itinerarios, cada año uno de los itinerarios. El año pasado adelantamos ya la primera etapa de la misión Camino de la Iglesia y nos estamos preparando para la segunda etapa de la misión Camino de la Iglesia, la que está encaminada a ser una misión permanente. Marcos Forero. Muy bien. Un poquito de la historia personal. A ver, yo normalmente soy de la Peña, nacido allí. A los 7 años de edad quedé huérfano de mi papá, y entonces mi mamá me llevó a la parroquia. Allí me crié con el padre Jorge Mellizo, después con el padre José Guerrero. Debido al traslado del padre José Guerrero me vine a una comunidad a Bogotá, una fraternidad. Y hace 2 meses murió mi mamá y nuevamente regresé como a mi vientre materno, que era pues el padre José, o el vientre paterno, mejor dicho. Sí. Ahí donde estaba también mi hermano. Bien.
Bien, un poquito de historia de la relación con la iglesia, de su trabajo, de su estudio. Siempre mi mamá me inculcaba desde muy pequeño lo que era el relacionarse con Dios, me explicaba lo que significaba ser miembro de Cristo, lo que implicaba y con sus consecuencias lo que es ser cristiano. Esto me llevó a trabajar con la infancia misionera desde mi pueblo, en los cantos, haciendo que la gente pues participara y que fuera parte dinámica en la Eucaristía. También a desenvolverme en otros papeles como en la catequesis, en los trabajos escolares y en el colegio, impulsando pues así lo que son las pastorales infantiles y juveniles. Bien, de las dificultades de su pueblo original, ¿cuáles ve para los jóvenes o para la gente? Hay muchos factores que desvían la esencia de un joven, lo que no le permite trabajar, por ejemplo, por lo que es tierra caliente. Allá al joven le gusta bastante pues, lo que es el licor, bastante la televisión, lo que es el Atari, y pues poder hacer un trabajo así como radical y como muy consecutivo a veces es difícil, pero poniéndole bastante empeño y bastante carisma se han logrado algunas cositas. Bien, de su trabajo para su programa actualmente, ¿qué es lo que más le dedica tiempo? ¿Qué es lo que más lo ocupa y lo preocupa? Hay dos cositas que son como las más sobresalientes, que es una que es la infancia misionera, ya que pues se prepara con anterioridad el programa que se va a llevar. Esto pues nos permite que sea más recreativa y que sea más eficiente. Y otra parte también es lo de los cantos en la liturgia. Se trata de sacar copias para repartírselas a la gente, para que ésta a la vez participe y que las Eucaristías sean dinámicas por parte de los fieles. Esto implica también tiempo, porque digitar canciones, aprender canciones nuevas para hacer la Eucaristía, pues también varía en los cantos. Bien. ¿Trabajan también en la misa o no? No, señor, no tenemos trabajo allí. Vengo de la parroquia de Cogua. Mi historia personal de lo que hace el tiempo que hace que estoy pues digamos algo metido en la vida religiosa, ¿no? O en el camino de oración. Hace más o menos 14 años. Claro que tenía una trayectoria mucho más atrás. En 14 años, cuando llegó el padre Tomás y el padre Jim a hacer una misión aquí en todo este territorio, en la diócesis de Zipaquirá. Y ahí comencé a tratar pues de trabajar con la diócesis. Luego después fui al Foyer de Charité, que no conocía. Allá me entrevisté con el padre Fernando Umaña. Allá estuve en la escuela de acompañamiento espiritual con el padre Esteban Arney, que hoy día está en Venezuela. Y después, el siguiente año, tuve un punto de partida que me retiré. Me fui hasta por allá a Santa Rita Bichada con ganas de dejar hasta mi matrimonio. Estando allá, el Señor me hizo una llamada, pero fue Él. Ahí nadie me dijo, hágalo así, pero el Señor sí. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Usted aquí viene de catequista, no le sirve, porque usted está acostumbrado a no vivir solo. Y si usted no quiere vivir solo, tiene que irse para su Cogua. Allá le pagan, allá no tiene necesidad de conseguir trabajo. Entonces váyase para allá, que ya su mujer y sus hijos lo están esperando. Duré 10 días más o menos por allá en el viaje y volví y me vine. Y seguí después, ya fui al Centro Social San José, me entrevisté con el padre Morales, cuando en ese tiempo eso estaba en un auge muy bueno, y ya fuimos a
a evangelizar a Oriente fue, al Guavio. Después del Guavio, fuimos a evangelizar a Río Negro, y así he seguido mi vida de camino. Hay veces, siempre se les va a uno, pero vuelve y se para. La gracia de Dios y la Virgen es mucha. ¿Y actualmente cuál es el trabajo en la pastoral? Dígame, Brito, porque es que yo... En la pastoral, ¿cuál es su trabajo actualmente? En la pastoral me tocó con el número 17, toca a la pastoral de ambiente de saneamiento, siempre he dicho, ¿no? ¿Y cómo hace la catequesis? Es decir, ¿cuál es su dedicación en la catequesis? Yo en la catequesis he tenido 4 puntos de catequesis, más o menos. Comencé, que me llamó el padre David, a hacer la catequesis con preparación para matrimonios de gente que vive en unión libre. Después, por falta de una catequista en Quebrada Honda, parte alta, entonces le dije, no, pues yo puedo hacer esa catequesis. Y fui y catequicé a niños de primera comunión y jóvenes de confirmación. Después de allá salí, me vine para Rincón Santo, ahí catequicé también a niños de primera comunión y a jóvenes de confirmación. Catequicé también, estuve en el servicio de catequizar a padres de familia, padres y padrinos para bautismo, evangelización bautismal. Y ahora tengo un pequeño grupo en Cogua, poquiticos. Tengo 8 de confirmación. ¿Cuáles son las alegrías de ser catequista? La alegría más intensa que siente uno como catequista es cuando le toca con un niño o niña pequeñitos que no saben ni siquiera persinarse. Cogerle la manita y decir, aquí así se persina, y decirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces es una alegría que se le queda a uno sonando muy profundo. Porque cree uno pues de que es una obligación o un deber que uno tiene como adulto y como viejo, ya por decir algo, enseñar a los niños. Le cuento que tengo un pequeño folleto que me regaló una joven, no supe quién sería. Dice, el libro es una meta hacia un oasis. Y nosotros, o yo le agradezco, porque nos está enseñando a los jóvenes. Eso fue en una fiesta en el centro social. Y soy una amiga que nunca lo abandonaré, pero que fue una amiga secreta. No supe quién sería. Mi nombre es Moisés León Moreno, de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana de Manta. Entonces cuéntanos un poquito de la vida. Bueno, yo creo que mi vida para integrarme a nivel de parroquia y a otros niveles pues dependió prácticamente de la familia. Siendo muy pequeño pues lo que influyó fue mi preparación para la primera Eucaristía allá en la vereda. Me llevaron para que me preparara especialmente para ese sacramento, pensando de que de pronto yo no aprendería a leer ni a escribir. Resulta que cuando fui allá ya sabía leer y escribir, porque tenía una hermana que se ponía a enseñarle a un hermano y yo me sentaba ahí al ladito y aprendí yo primero. Después de eso pues los mismos profesores animaron a mi papá para que me llevara a la escuela y que me matriculara. Me matricularon y a pesar de que yo era casi ciego, era el de los primeros puestos en la escuela, hasta quinto de primaria, allá en mi vereda. Así fue pasando el tiempo y
y luego conseguí un dinero, me fui a los médicos para las gafas. Eso me mejoró un poquito. Ya resuelto eso un poquito, llegó el bachillerato por la radio, que eso fue una novedad y yo pues me gustaba estudiar y me matriculé. Hice el primer año, eso fue más o menos en el 1974. Luego de eso pasaron alrededor de 5 años y por la cuestión de los viajes a Bogotá y todo eso, yo integrado siempre con la parroquia, gracias al padre Mora, que en ese tiempo estaba allí en Manta, de párroco, el padre Juan Gabriel Mora. Yo participaba en las reuniones de catequesis y todo esto, hacía catequesis para adultos allí en la vereda, pero a partir en el 79, pues mi vida cambió un poco, porque resulta que me fui a Bogotá, de pronto conocí una comunidad religiosa y pues me dio por entrarme a esa comunidad religiosa. Entré y estuve allí 6 años y luego por circunstancias de la vida salí. Estuve en la comunidad de los padres omascos. Allí trabajaba en el día y estudiaba de noche, con mi dificultad y todo eso, pero estudiaba de noche. Hice noviciado y salí de aquella comunidad, pero a pesar de los golpes de pronto que uno piensa que recibe de la iglesia, llegué nuevamente a integrarme con mi parroquia, en la catequesis y todo lo que había que hacer en la parroquia. Luego de eso también, nuevamente, después de todo ese transcurso, nuevamente el padre Mora volvió como párroco a Manta. Y resulta que me salió por ahí una beca para hacer un curso en Sutatensa como dirigente campesino. Allí fui, hice ese curso, me seleccionaron para hacer un curso inmediatamente como líder de Acción Cultural Popular. Trabajé en los 2 últimos periodos que tuve Acción Cultural. Trabajé en el Tolima, trabajé en dos municipios. Primero fue en una ciudad, en Ibagué, barrios del norte de Ibagué, y luego me trasladaron para Rovira. En ese tiempo se terminó los recursos para auxilios de becas para Acción Cultural Popular. Luego regresé, pero nuevamente el padre Mora siempre ha estado como ahí pendiente, y resulta que en ese tiempo hubo un convenio entre Acción Cultural Popular y la Pastoral Social. De esa manera nos integraron a 2 líderes de la diócesis a trabajar a nivel diocesano con el programa de Pastoral Social Rural. Y trabajé con la diócesis alrededor de 1 año y medio. Tuve la oportunidad de visitar la mayoría de las parroquias de la diócesis. La mayor parte, me quedaron por visitar únicamente Junín y Gachalá, lo que es Chuscales, pero el resto de parroquias las visité y en ese tiempo pues me di cuenta de todo lo que había allí, los avances de la pastoral, la problemática que había en aquella época. Eso fue en los años 90-91. Luego de eso volví a mi parroquia, pero siempre continuando trabajando en la parroquia en cuestión de la pastoral. Y cuando se suscitaron en la diócesis los ministerios laicales, pues mi párroco, que en ese tiempo era el padre Moisés Maecha, me escogió para el ministerio de lectorado. Luego me escogió también para el ministerio de ministro extraordinario de la Eucaristía y el ministerio de la catequesis. Y es así como en el momento pues no continúa ahí
En el momento mi trabajo pues consiste en, formo parte del Consejo de Pastoral Parroquial y preparo a los jóvenes para confirmación, primera comunión y bautismo. Mi nombre es hermana Rosario Caicedo Segura. Trabajo en Villapinzón en la Normal María Auxiliadora. Sobre mi vocación religiosa, pues eso es una historia bastante larga, pero solamente me detengo a lo más importante y a los principios de mi vocación. Mi vocación la recibí de unos padres muy cristianos, muy llenos de fe, y de esa familia somos 6 mujeres y un hombre. El único hombre es sacerdote. Otra religiosa es hermana Clarisa de la vida contemplativa de Santa Clara, y yo, que también llevo el mismo camino de San Francisco de Asís. Por lo tanto, de que nacimos en esa familia tan cristiana, pues salió mi vocación. Esa vocación pues ha perdurado hasta el día de hoy, porque pues desde que uno tenga esos principios cristianos desde el hogar, va continuando, gracias a Dios y al testimonio y al ejemplo de la familia. Trabajo en mi mismo pueblo, que es Villapinzón, y mi trabajo es en pastoral de enfermos, pastoral con los ancianos, pastoral con los pobres. Me ha gustado mucho esta misión. Estoy muy contenta trabajando en mi pueblo natal y con mis feligreses. Ellos me colaboran mucho, me ayudan en esta labor que es muy interesante. Con los pobres estamos haciendo un plan de viviendas para ellos, y sí, lo estamos llevando a cabo en compañía del sacerdote y de un comité de pastoral social. Y todo esto pues haciéndolo especialmente con un gran servicio a las personas, un gran servicio a los pobres. El trabajo, también que tengo una parte de trabajo en la Normal María Auxiliadora, que es una normal que viene haciendo como una empresa, porque hay mucho alumno. Tenemos jornada de la mañana, jornada de la noche, tenemos también los sábados formación para la gente campesina, los que no pueden estudiar en el día, los que no han hecho su bachillerato, vienen de los campos a estudiar los sábados de 7 a 5 de la tarde. Es una labor muy bonita porque estos jóvenes salen de sus casas para también promoverse. Nuestro interés de toda la comunidad es promover a la juventud, promover a todas estas personas que lo necesitan. Estamos también muy vinculados a la parroquia, las hermanas, las religiosas, trabajando también en la catequesis, en la ayuda también en la llevada de la Sagrada Comunión a los enfermos, en ayudarles también en la parroquia, en alguna labor que se hace en las reuniones que hay de pastoral parroquial. ¿Cómo es un día en la vida de una religiosa? Un día, pues desde la mañana que uno se pone en la presencia de Dios para comenzar el día. Y si uno está en la presencia de Dios, pues su trabajo es agradable, su trabajo es en compañía del Señor. Es un día maravilloso que llega uno ya a la noche, perdón, feliz
contenta por haber trabajado por Dios y por los demás. Claro que no deja de pues uno de tener sus dificultades, pero si uno verdad vive esa vida espiritual, esa vida de oración, pues son cosas que pasan y que llega uno a vivir su vida más plena. ¿Qué le cautivó de la vida religiosa? ¿Qué la enamoró de la congregación o de esta vida? A mí me gustó mucho el testimonio de las religiosas que llegaron a mi pueblo a fundar. Me gustó mucho porque eran hermanas muy consagradas a su trabajo, alegres, contentas, y eso me llenó a mí de mucho entusiasmo. Y pensé yo, si una persona de estas, una religiosa de estas ha dejado su casa, su familia, su hogar y vive tan contenta, ¿por qué yo no lo puedo hacer también? Entonces comencé a pedirle a nuestro Señor que me diera, si yo estaba destinada para la vida religiosa, me diera una verdadera vocación. Y pues inclusive me fui con las mismas hermanas franciscanas que fundaron en mi pueblo. Y un poquito sobre la congregación. ¿Cuándo nació? ¿Cuál es su carisma? ¿Dónde está? Sí, la congregación nació en Europa, en Suiza. Nuestra madre fundadora se llama la madre Bernarda Bittler. Ella se vino, estaba en una comunidad claustral de las Clarisas y pidió mucho a nuestro Señor que ella quería ser misionera y salió le concedió el señor obispo de salir de la comunidad de Clarisas y venirse a Colombia. Aquí trajo de allá unas religiosas, se vinieron para Pasto y en Pasto estuvieron un tiempo y resolvieron venirse a Cartagena. En Cartagena llegaron para fundar también plenamente la congregación con algunas hermanas más y fundó la hermana el colegio Bifi, que es ahora la casa madre en Cartagena. Ella murió también en Cartagena y allí reposan sus restos en una capilla que es de nosotras, de la casa madre, y ya fue beatificada hace 4 años, va también en proceso de ser llevada a los altares. Nuestro carisma es vivir la vida de Cristo, pobre, humilde y crucificado. ¿Y uno de los días más lindos de su vida religiosa? Pues cuando hice los votos perpetuos, fue un día muy feliz porque me entregué ya totalmente a la vida religiosa, a la congregación. Me llené de esa alegría porque dije, pues he llegado al fin a esta etapa que después de un proceso que hice de formación, pues llegué a ese día maravilloso. Me encontré muy contenta, muy feliz. Fuera de otros días, como el día que mi hermano celebró su primera misa aquí en Colombia, porque él se ordenó en España. Y fue también un día lindo. Sentirme yo hermana de un ministro del altar fue un día muy hermoso para mí, de mucha alegría. Mi nombre es Rosalvina Durán Borges, natural de La Fuente, Santander. Cuéntanos algo de su familia, sus padres, sus hermanos. Mis padres, gente buena, católicos, de raca mandraca. Me enseñaron, me educaron en la fe cristiana.
Me bautizaron a los 8 días de nacida. Realmente todos mis hermanos son católicos. Ya falleció el mayor, que era profesor, salió pensionado del Colegio Damaso Zapata de Bucaramanga. Mis otros hermanos también trabajan. Mi hermano, otro de mis hermanos, murió violentamente por un sicario cuando era el segundo alcalde popular de Zapatoca. Mis otros hermanos han tenido que emigrar, viven en Barranquilla, otros en Bucaramanga, otros aquí en Bogotá. En fin, usted sabe que en un país libre todo el mundo busca mejores oportunidades de estudio y de trabajo. ¿Qué la enamoró de la vida religiosa? ¿Qué la llevó a esta vocación? ¿Qué es su vida en realidad? Desde muy temprana edad, recuerdo que una vez una de mis hermanas mayores llegó diciendo que en la reunión de hijas de María le habían preguntado que cuál de ellas quería ser religiosa. Y yo, que era una niña, pues que no me admitían todavía, ni siquiera en la comunidad, ni siquiera en la asociación de hijas de María, porque estaba muy pequeña. Yo le pregunté a mi mamá qué era eso de vida religiosa y me dijo que eran las que se entregaban al servicio de Dios, las que se iban a servirle a Dios en otras regiones y que tenían que dejar la casa y que tenían que dejar todo y que era una vida consagrada al servicio de Dios. Y yo le dije pues que yo de pronto para eso sí servía, muy pequeña, pero nadie me paraba bolas, nadie me hacía... Y entonces, viendo que nadie me paraba bolas ni nadie me daba importancia a lo que yo les decía, le dije al señor cura párroco. Y el señor cura párroco llamó a mi papá y a mi mamá y entonces ellos fueron donde el señor cura párroco y él les dijo que sí, que me tenían que dar importancia, que me tenían que parar bolas, que me pusieran a estudiar con religiosas. Y cuando yo llegué a la comunidad de las religiosas, me dijo la superiora que a mí qué me inducía a ser religiosa. Yo le dije que yo quería servirle a los pobres. Y entonces la superiora me dijo que entonces yo tenía que, me dijo que yo le dije que yo quería ser hermana de los pobres. Y entonces la superiora me dijo que entonces yo debía ir a la comunidad de las hermanas de los pobres. Yo era muy ignorante porque ni siquiera sabía que había más comunidades religiosas. Yo creía que todas las comunidades religiosas eran una misma en todo el mundo. Y entonces yo les dije, pero es que ustedes no le ayudan a los pobres. Entonces la superiora me dijo, sí, aquí sí le ayudamos a los pobres, pero no nos llamamos de los pobres. Nosotros somos las hermanas de la presentación. Entonces yo le dije, no, pero si sí le ayudan a los pobres, entonces yo sí me gusta esta comunidad. Y entonces ahí me fui educando en la comunidad de las hermanas, hasta que a los 18 años me recibieron en la comunidad. Antes no me recibían porque no tenía la edad, pero yo seguí insistiendo en mi vocación religiosa. Y yo muchas veces dudaba, ¿no? Ya en la comunidad y todo, yo dudaba si será verdad que tengo vocación, si será verdad que sirvo para esto, porque a veces como es un poquito la disciplina y todo, ¿no? Y yo le pedía a mi Dios, con mucha fe y humildad, le pedía que si no tenía vocación religiosa, que me la diera, ¿no? Que me la diera si no tenía vocación religiosa. Y así fue que hice profesión, hice mi voto, mi renovación, hice mis votos perpetuos, pensando en servirle a mi Dios en la comunidad de la presentación hasta que me muriera. Pero los llamados de Dios son diferentes y después ya a raíz del Concilio Vaticano II que se veía pues la necesidad de un poco más apertura hacia los pobres, hacia los necesitados, aunque en la comunidad pues yo le servía a los pobres, porque yo, deseosa de ir a las misiones, me mandaron a Agua de Dios, porque yo pedí que me mandaran a misiones, entonces me mandaron fue a Agua de Dios, y sí, una labor muy linda, ya con los enfermos y con todo, pues me parecía una misión muy linda, muy bonita. Por salud me trasladaron,
porque el clima caliente me agotó mucho. Y trabajé en Fusagasugá, trabajé atendiendo el hospital, el ancianato, atendiendo la farmacia. Yo hacía todo lo que me pusieran porque me parecía todo fácil. A mí no se me dificultaba nada. Pero los llamados de Dios son diferentes, ¿no? Uno cosa piensa uno y otra tiene mi Dios dispuesta con uno. Me empezó la inquietud de organizar algo en beneficio de los marginados, de los que no pueden llenar requisitos ningunos para entrar a instituciones, que no tienen ni papeles, ni estudios, ni tienen familia, que están en total desamparo. Entonces, yo pedí eso en la comunidad y hice unos estatutos ahí en Fusagasugá para que las enfermeras y empleadas del hospital ayudaran a los pobres. Y ahí se le ayudó a unos 12 niños ese año. A unos 12 niños se les ayudó a conseguir sus uniformes, sus libros para estudiar, porque eran gamines de la calle y que no iban a estudiar porque no tenían ni ropa, ni libros, ni tenían nada. Entonces yo le mostré el papelito que había elaborado como estatutos, así corticos, para que las empleadas, cuando yo me viniera, pudieran continuar. Y la superiora me dijo que no, que eso era una nueva fundación, que eso no se podía hacer dentro de la comunidad. Entonces yo rompí el papel y lo boté a la caneca, y son tentaciones del demonio, eso no es ningún llamamiento de Dios de pronto. Entonces yo seguí, sin embargo, con la inquietud, ya la comunidad me puso a estudiar, por si acaso era que quería estudiar, y yo seguí obedeciendo en la comunidad, pero seguía la inquietud que eso era un mundo, era viviendo otro mundo. Y consulté con los obispos, que eran conferencia episcopal, consulté con Monseñor Ciro Alfonso Gómez, consulté con Monseñor Muñoz Duque, a ver, un obispo Salazar que había. Entonces, ellos me dijeron, sí, es una necesidad urgente de la iglesia trabajar con los marginados, con los pobres, con los que no tienen nada, pero usted mientras no resuelva su situación personal no puede hacer nada, ¿no? Pues yo seguí obedeciendo ahí en la comunidad, porque yo qué más hacía, obedeciendo y respetando todo lo que ellos me dijeran. Cuando llegó la superiora general que venía de Francia, yo le comenté el proyecto de hacer algo más en beneficio de los marginados, de los que no tenían nada. Entonces ella me dijo, pues mijita, lo que va a hacer hágalo ya, porque si usted sigue con esas ideas no puede seguir en la comunidad, porque ni está viviendo en la comunidad como debe ser, ni está haciendo, ve a ver qué es lo que va a hacer. Vaya a ver, mijita, qué es lo que va a hacer. Entonces, pues me puso en jaque. Una de dos, y yo consulté con el director espiritual, consulté con personas así, me dijeron, pues ve a ver. Entonces yo convine con la comunidad de que si no podía hacer algo, que no encontraba quien me ayudara, pues me volvía a la comunidad. Y todavía, pues yo cuando vuelvo a la comunidad me dicen, sí, usted, claro, tiene las muchas, que yo las visito porque las quiero con todo el corazón. A ellas les debo mi formación, les debo mucho, realmente las quiero mucho en Dios nuestro Señor. Entonces dicen, sí, pero sin arandelas, o sea, y como ya tengo obras sociales ahí organizadas y mucha gente protegida ahí que dependen de uno, pues, y me dicen, no, siga tranquila, que nosotros también estamos yendo a los barrios marginados, a los pueblos marginados, estamos yendo a misiones donde no hay nada, donde estamos trabajando también fuertemente con los marginados. Tranquila, siga trabajando ahí. Entonces, realmente eso es lo que a mí me anima, pensar que no estoy sola, que ellas también me están ayudando, y Dios desde el cielo me está ayudando, y la Santísima Virgen, y yo no me siento nunca sola. Aunque allá actualmente estoy muy sola, ya parece que me dan permiso de organizar a algunas otras personas que quieran trabajar para sostener la obra social en un futuro. Que no. El grupo de apostolado María Madre de la Iglesia, Gamarimay. Sí, porque yo con el tiempo de, digamos así, las cosas de la providencia divina, me encontré con el padre Bernardo Acosta, que él también tenía obras sociales y también tenía protección a la niñez desamparada.
Entonces trabajamos en llave bastante tiempo, como 33 años trabajamos en llave con él. Entonces, así como aprendí muchas cosas buenas de él, pues también estoy muy agradecida porque fue una providencia que Dios puso en mi camino también para aprender a trabajar, porque las obras de caridad hay que saberlas hacer bien, porque hay que mirar no solamente la parte humana, sino también la parte legal, para poder trabajar con obras sociales y con obras con protección de niños, porque si uno encuentra un niño desamparado y uno se lo lleva para protegerlo, es un riesgo. Uno tiene que primero buscar algún familiar, buscar a alguien, y si no encuentra a esa persona, con las autoridades, pedir autorización a las... entonces esa parte legal me la explicó muy bien el padre Bernardo para poder trabajar, diríamos, como con más seguridad. ¿Por qué será que cuesta mucho que la iglesia trabaje con los marginados? No es que le cueste a la iglesia, ¿no? Son carismas, ¿no? La iglesia por sí misma es carismática y tiene ese carisma, pero no todas las personas tienen ese carisma, ¿no? Porque hay personas que no, pues sienten, no escrúpulo, no es escrúpulo, sino como indiferencia, ¿no? No tienen el carisma y ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa porque uno agradece, yo agradezco a Dios nuestro Señor ese carisma, y todos los días de rodillas le doy gracias por haberme escogido para su servicio en primer lugar. En segundo lugar, por el carisma de trabajar con los marginados, con los pobres. Entonces uno lo agradece y lo valora, y hay que vivirlo, y hay que realizarlo, y hay que hacerlo. Claro. Fuera del día de su consagración, ¿qué satisfacciones o qué alegrías le ha ofrecido su dedicación a los pobres? ¿Algún día especial? Todos, como hay comunidad organizada de pobres, de niños y niñas y jovencitas que no tienen nada, entonces desde que anochece hasta que amanece está uno haciendo la obra de caridad con los pobres, y ya se consiguió casa propia para ellos. Entonces tiene una comunidad de pobres organizada para desde por la mañana hasta la noche estarle ayudando a los pobres. Un mensaje para un grupo que quiera dedicarse a ayudar a los más necesitados. Que obedezcan el llamado de Dios, porque ni Dios llama, no es que no llame, es que no le paran bolas. Sí, pararle bolas a nuestro Señor cuando lo llama a uno, no ser indiferente, no ser distraído. Como decía Santa Teresa, temo a Jesús cuando pasa, porque Él pasa y de pronto no vuelve a insistir. Entonces diríamos la clave, esa es la palabra, ¿no? Es aceptarlo cuando pasa, no dejarlo pasar. A veces pasa en la persona de un pobre, pasa en un anciano, pasa en fin, Él se da sus mañas de pasar. Si alguien quisiera comunicarse con usted, ¿dónde la encontraría o cómo se comunicaría? En Huasca, el grupo de apostolado, o también al teléfono 091-857-3448, o en Huasca, el grupo de apostolado. Yo me llamo Miguel Ángel Vivas, soy de la parroquia de Tibirita. Estuve fuera del pueblo más o menos desde el año 57 hasta el 72. Volví otra vez, anduve por allá por el Meta. Yo pertenecía a una comunidad religiosa un tiempo, se llama la Compañía de María. Bueno, por ahí en el año 64 me retiré, trabajé en Bogotá, conocí muchos ambientes muy diferentes a los que estaba viviendo, claro. Tenía amigos de protestantes, ateos, de todo eso. Y me hablaban. Los protestantes me llevaban para el lado de ellos. Pero no, es decir, yo no les decía ni sí ni no.
simplemente compartíamos. Simplemente compartíamos la parte del evangelio, pues lo que nos convenía. Tenía yo como un sentido como ecuménico, ¿cierto? En ese caso. Y ya después volví a mi pueblo y ahí me vinculé al grupo pastoral. Bueno, cuéntenos acerca de cómo le ha parecido esta experiencia que estamos viviendo aquí en Zipaquirá todos estos días. Una experiencia muy bella, muy renovadora, se puede decir, ¿cierto? Porque cada día descubre uno una manera más de escuchar y de entender la palabra de Dios y de cómo también llevarla a los hermanos. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Mi nombre es Álvaro Silva. Soy misionero desde hace 3 años. Me formé misionero en la parroquia de Santa Rosa y Laguna Azul. En estas parroquias, comprende una sola parroquia, son 2 inspecciones distintas, las cuales comprenden 4 inspecciones: la inspección de la playa, la inspección de Santa Rosa, la inspección de Laguna Azul y la inspección de Montecristo. Dentro de estas inspecciones podemos ver que son inspecciones muy pequeñas, muy pobres, mas sin embargo la religiosidad, la forma de vida de las personas en cuanto a Dios, en cuanto a sus creencias, es muy rica, es muy valiosa. Mi origen natural es de Barranquilla, soy barranquillero y por cosas del destino he incursionado en la iglesia, he incursionado en la etapa misionera por parte de mis párrocos, que son los que me han infundido la temática misionera y en base a ellos es que ha nacido el gusto mío hacia ser misionero. Cuéntenos cómo le ha parecido esta experiencia de estar aquí en Zipaquirá compartiendo con los demás sacerdotes. La experiencia de Zipaquirá para mí ha sido muy grata, muy bonita y me ha enriquecido mucho espiritualmente, tanto que la mayoría de mis amigos en estos momentos son de carácter religioso, tales podrían ser como religiosos, religiosas, seminaristas y sacerdotes. Esto incluyendo obviamente también a mis compañeros misioneros, que son con los que continuamente estoy conllevando tareas de la diócesis y de la parroquia en sí. Muchas gracias. Bueno. Mi nombre es Eduardo Báez, vengo de la parroquia de San Jacinto de Huasca. Estoy colaborando en la parroquia hace más de 40 años. Siempre he sido catequista, admiro ese papel de catequista. Cuando aprendíamos nuestro catecismo astete, como dicen algunos, de pie a cabeza, lo aprendimos, lo enseñábamos en aquel entonces, lo resumíamos en 4 verbos: lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que orar y lo que tenemos que hacer. Ha sido un proceso de formación que yo le agradezco a Dios estar todavía en este camino. Me he venido preparando cada vez más con la ayuda de mis párrocos, y en la actualidad estoy desempeñándome como ministro de la Sagrada Eucaristía. Tengo unos 12 enfermos que visito periódicamente. Me siento muy feliz, muy contento en este
camino que el Señor me ha llamado a trabajar en la extensión de su reino. Vengo también colaborándole al Padre en la formación o la catequización de los jóvenes para la primera Eucaristía y para la confirmación, y me es muy grato trabajar con ellos y formarles para que el día de mañana sean mejores cristianos, desde luego más amantes de la Sagrada Eucaristía. Soy eucarístico de tiempo completo. Mi parroquia se fundó la adoración hace 48 años y he tenido la suerte de pertenecer a este movimiento que ha sido mi escuela. El Señor en la Sagrada Eucaristía me ha ido formando y ha sido una gran bendición para mi vida y para mi familia. Todo lo he podido, como dice San Pablo, todo lo he podido con la ayuda de Dios, y no sé cómo agradecerle a Dios todos sus beneficios. Bien, cuéntanos acerca de qué sacerdotes han pasado por su parroquia, los momentos que ha pasado agradables con ellos. Pues en mi parroquia mi primer párroco fue el padre Luis María Niño, hace unos 44 años más o menos. Luego estuvo el padre Garavito, el padre no me recuerdo ahorita qué padre lo sucedió a él, pero el padre, no me recuerdo en este momento el otro, sí. ¿Y con qué padre me gustó más, me encantaba la parroquia? ¿Qué hacía? Pues yo no he tenido preferencia casi por ninguno de los sacerdotes, todos me parecen excelentes. Yo siempre, mi compromiso ha sido con Dios, entonces para mí me es indiferente cualquier sacerdote que esté, pues mi compromiso siempre es con Dios, y yo busco la manera de adaptarme a ellos, a su modo de ver, porque cada uno somos un mundo diferente, y entonces yo siempre me acomodo a cualquier sacerdote que esté en la parroquia. ¿Y cómo le han parecido estos encuentros aquí en Zipaquirá, todos estos días aquí en los 50 años de la diócesis? Pues han estado maravillosos. Yo siempre, repito, por la gracia de Dios, he estado en todas las asambleas desde que Monseñor Jiménez llamó a la primera asamblea. Tuve la oportunidad de venir y me ha parecido excelente, y es una forma de despertar en nuestras parroquias para la formación de colaboradores del párroco y para las catequesis. Desde luego que, como pedíamos, ojalá podamos tener una formación permanente, porque así como nos dicen, si la misión es permanente, pues que también nuestra formación sea permanente, porque nadie da lo que no tiene. Entonces a mí me parece excelente eso de que nos preparemos para ver cómo podemos colaborar en la formación de nuevas familias, porque este mundo cambia si cambian nuestras familias, que son la base de la sociedad. Pedro Aldana, vengo de la parroquia de San Roque de Paime. Vine a la misión porque es un llamado de pronto que me hizo Dios, con muy buenas expectativas. Sabía que se iba a realizar el plan diocesano a 10 años, una experiencia que tal vez se ha vivido para llevarla a nuestras comunidades, para hacerlas crecer en la fe, a darles a conocer la palabra de Dios a aquellos
grupos alejados que en ciertas ocasiones no se vinculan a las actividades de la iglesia. Bueno, cuéntenos algo de la historia de por allá de su parroquia. La parroquia de San Roque es una de las parroquias más antiguas. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita. Soy Abelardo Vivas Lobatón. Vengo del municipio de Tibirita, Cundinamarca. Y allá en mi parroquia pertenezco a un centro de lectura santa en mi vereda y también colaboro en la parroquia como misionero y como catequista, iniciando mi camino. Bueno, cuéntanos algo de su vida. ¿Cómo fue? Bueno, de mi vida tengo muchas anécdotas para contar, porque uno en la vida del campo tiene muchas cosas que se le atraviesan a uno así como para no seguir con la iglesia, no trabajar.